Bueno, ahora vamos a tener a nuestro próximo orador, que es Miguel Cisterna. Es Data Centers y Security Product Specialist en Global Crossing. Es ingeniero en informática con más de 7 años de experiencia acreditada en gestión de seguridad de la información. Ha trabajado y desarrollado diversas tareas asociadas a la gestión de seguridad de la información. Lideró importantes proyectos de seguridad de la información, desarrollando e implementando SGSI, planes de continuidad, auditoría e implementación de estándares 7799 de la British Standard, la ISO 27001, la ISO 31000, la ISO 27002 y la ISO 20000, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, dirigió y asesoró a equipos de trabajo en el desarrollo de diferentes proyectos de seguridad de la información, participando de manera directa en la implementación y auditoría de sistemas de gestión de seguridad de la información, obteniendo logros destacables. Miguel, te invito a participar. No, todo bien, gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar hoy día un poquito de una normativa que es muy familiar. Hemos hablado en la mañana de seguridad de la información. Hemos visto por ahí algunos temas relacionados a lo que eran redes sociales, los riesgos que involucran redes sociales, cómo puede la información verse usada y mal usada a través de estas redes. Vimos luego la figura legal existente hoy día en el país. Y para eso, bueno, vamos a hablar ahora de una norma que es ISO 27001. Ya vamos a hablar desde el punto de vista de conceptos más bien prácticos. La norma todos la conocen, me imagino, más alguna vez la han leído, la han tratado de entender, de interpretar, y en algunos casos muchos de ustedes a lo mejor la han implementado. Vamos a hablar un poco entonces de esta norma de seguridad. Vamos a ver cuál es la familia de normativas que componen la familia 27000, que es de seguridad de la información específicamente. Vamos a ver el modelo PDCA con una particularidad, y es que lo que yo les voy a mostrar no es lo mismo que aparece en la norma, más bien dada la experiencia de haber implementado esto en varias organizaciones, les vengo a transmitir un poco cómo lo hemos implementado, cuáles han sido los pros y los contras que hemos tenido en esa implementación. ¿Hay alguno acá que esté trabajando con la norma, que la esté implementando? Por allá. ¿Algún control en particular que le llame la atención lo complejo que es de implementar? ¿A qué control yo diría en la parte de management? Apoyo de la alta dirección. Es una de las principales barreras que tienen implementar un modelo de gestión. ¿Alguien más ha encontrado otra dificultad? La creación de indicadores y de presupuesto, la creación de presupuesto, ya que no se hace en base al retorno de la inversión. Presupuestos. Cuesta conseguir presupuestos. Presupuestos asociados, apoyo y compromiso de la dirección. Dos cláusulas muy específicas que esta norma las pide, y es clara. Todos saben que la normativa 27001 tiene la particularidad de que está redactada utilizando un término que es mandatorio. La traducción al español es debe. La organización debe realizar, y aparece una serie de requerimientos. No así otras normas, como por ejemplo el listado de buenas prácticas, que es la ISO 27002, que establece un término más bien opcional, debería, ¿ya? O debiera. Eso es opcional para la organización. Bueno, vamos a ver cómo se implementa un SGSI desde el punto de vista de implementación mínima, es decir, aprobar con el 4, ¿verdad? Manteniendo obviamente el cumplimiento a todo lo que pide este estándar, y una implementación ideal o deseable, cuál es el escenario hacia donde debiera ir un modelo de gestión de seguridad de la información. Y bueno, lecciones aprendidas finalmente que voy a compartir con ustedes. Dentro de esas lecciones aprendidas un poco vamos a hablar de lo que es el proceso de auditoría, cuando ya ustedes tienen su modelo de gestión maduro y han llamado a una organización para que realice el proceso de auditoría y opten a la certificación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, vamos a hablar de todas estas normas, pero en particular quiero que se centren solo en estas. Para implementar un sistema de gestión hay que cumplir todos los requerimientos que establece la ISO 27001, y para ello se utiliza como buenas prácticas lo indicado en este estándar, que es ISO 27002. Con esas dos normas ustedes pueden implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. En estricto rigor,
cuando ya hay cierta experiencia, cierta habilidad y manejo de estas normativas, basta solamente con dar cumplimiento a lo que es ISO 27001. Pero está habilitado buenas prácticas en apoyo. ¿Por qué incluimos ISO 27006? Es un poco para que ustedes entiendan y puedan ver desde el punto de vista del auditor cómo se mide un proceso de auditoría y por ende una certificación de un sistema de gestión. Bueno, el estándar ISO 27006, que es parte de esta familia, lo que plantea es los requerimientos que deben cumplir los Certification Body y los Accreditation Body para el proceso de certificación. Por ejemplo, ustedes como entidad implementan un sistema de gestión y ese sistema de gestión debe ser auditado por un ente acreditado, los Accreditation Body. En el mercado existen varios, BSI, DNB, BBQI y varios más. Y ellos están regidos a su vez por un Certification Body, que son los que finalmente emiten el certificado. La entidad auditora los recomienda a ustedes, dado el proceso de auditoría, para que esta entidad acreditadora finalmente emita el certificado, que son UCAS y ENAC, principalmente las que rigen para estos sectores en la TAM. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es un plan de check-up, un PDCA. Cuando un modelo de gestión está implementado y está implementado de buena manera, lo que se busca es esto, ¿ya? Al momento de hacer el primer ciclo de PDCA, las brechas y los problemas de seguridad debieran ir acortándose en la medida que este ciclo se va dando vuelta. Ese es un buen indicador de que el sistema está bien implementado. Los ciclos son cada vez más rápidos, son más eficientes. Si yo tuviera una figura donde estoy bajo los mismos tiempos dándome el mismo ciclo, obviamente estoy dando vuelta a lo mismo, no estoy mejorando, que es la filosofía de un sistema de gestión. Y esto es lo que finalmente audita la entidad que ustedes han llamado para este proceso. Por ahí hay un chiste con los auditores, no sé si se lo saben, se puede comentar. Hay 3 mentiras con respecto al proceso de auditoría. La primera de ellas es cuando el auditor llega a la organización y los altos directivos de la organización les dicen bienvenidos. ¿Ya? Esa es como la primera gran mentira, ¿verdad? Hay una segunda, que cuando el auditor le responde a los altos directivos, he venido a ayudarlos. ¿Ya? Esa es la segunda gran mentira, ¿verdad? Y hay una tercera, que es cuando finaliza el proceso de auditoría y los altos directivos le dicen vuelvan cuando gusten. Esas son las 3 grandes mentiras del proceso de auditoría. Bien, vamos de lleno. En la etapa de planificación, lo primero es definir un alcance. Es importante destacar de que los modelos y los sistemas de gestión, en particular el 27001, no se implementan en toda la organización, solo en un alcance que puede ser un área, un sistema en particular, procesos específicos de la organización y no en su totalidad. Se debe establecer cuál es la política, realizar un análisis de riesgos, seleccionar controles y elaborar un documento de aplicabilidad. El documento de aplicabilidad es un documento mandatorio de esta normativa que debe darse cumplimiento. Vamos a ver más adelante cómo se hace. La etapa de implementación, como su nombre lo dice, acá se implementan los controles, los planes de mitigación, los procedimientos, las pruebas, los planes de continuidad de negocio, algunos indicadores. En la etapa de chequeo están los procedimientos de monitoreo, auditoría, revisión, medición de indicadores, medición de eficacia, medición de desempeño. Por ahí alguien decía que una de las principales barreras al implementar son la generación de indicadores que permitan evidenciar de que el sistema está funcionando bien y que es un aporte a la organización, ¿verdad? Bueno, en la etapa de mejora, principalmente seguimiento de indicadores y elaborar acciones preventivas y acciones correctivas asociadas a todo el proceso de mejora. Se dice que la madurez de un sistema de gestión, o habla muy bien de la madurez de un sistema de gestión, cuando existen muchas más acciones preventivas que correctivas. ¿Ya? El tener más acciones correctivas habla de una instancia un poco más reactiva frente a los problemas de seguridad. El tener más acciones preventivas habla de una posición o de una postura de la organización un poco más proactiva, lo cual define un poco el nivel de madurez. Bueno, se ajusta la política, se ajustan los planes y nuevamente se va a dar una vuelta a este ciclo. Y ese es el SGS. En términos de tiempo, ¿cuánto se demora una organización que quiere implementar un sistema de gestión? Básicamente un año. ¿Ya?
el pretender implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en 3 meses, en 4 meses, no es recomendable. Los tiempos no lo dan. Es interesante poder saber de que hay actividades que tienen un plazo definido y que debe tardarse ese plazo para que queden bien realizadas. De lo contrario, el sistema va a tener una base poco sólida. Vamos a ver más adelante que hay algunos puntos claves bajo los cuales es mejor decir que no a un proyecto de implementación. Hay ciertas condiciones que deben darse para poder implementar un proyecto de este tipo. De lo contrario, no va a llegar a buen resultado. Este es un modelo que nosotros hemos visto dar nuestra experiencia en que en 2,5 meses se hace la planificación con sistema de gestión, los 3,5 meses siguientes viene la etapa fuerte de implementación, luego acá en los meses 7 al 8 la verificación, entre los 8 y 9 la mejora, la etapa de preauditoría y la auditoría de certificación. Existen 2 instancias, por lo general las empresas auditoras realizan un ensayo, que es un diagnóstico, que es una preauditoría, donde vienen y no tienen la validez del proceso formal, pero lo hacen de manera real para ver cuáles son las debilidades que tiene el sistema de gestión y dan un tiempo para mejorarlas. Luego de eso se hace el proceso formal. ¿Qué ocurre después de esto? Poniéndolo en el caso de que al mes 12 esta entidad ha aprobado el proceso de auditoría y por ende va a ser recomendada para una certificación, viene una etapa de mejora del sistema de gestión y auditorías de mantenimiento que hace esta entidad que quieren ustedes contratar. Normalmente es un contrato, un proceso a 3 años, en donde ellos vienen cada año a revalidar o a verificar que efectivamente está funcionando. No obstante, acá en el interior deben haberse realizado auditorías internas propias de la organización o con algún tercero que no tiene la facultad de recomendar, pero sí tiene la validez para poder auditar internamente el sistema de gestión. Y eso ocurre hasta el año 3 y finalmente cuando ya se acaba el contrato con esta entidad y vence la validez del certificado, se hace la recertificación, la revalidación y pueden optar por esa misma compañía certificadora o por otra para el nuevo proceso. Bueno, vamos a ver los casos prácticos, que es lo que interesa, hasta ahora solo teoría. Para poder implementar un sistema de gestión, la etapa de planificación la hemos dividido en 4 pasos. El primer paso es el de elaborar el alcance, ver los objetivos. El segundo paso es el de determinar cuáles van a ser las políticas, cuáles son los criterios de la organización, obtener el compromiso gerencial. El paso 3, realizar el análisis de riesgos. Y el paso 4, implementar controles para mitigar esos riesgos. Es importante considerar, antes de planificar, que es conveniente realizar un taller de inducción de la ISO 27001 o del sistema a toda la organización. ¿Por qué creen ustedes que eso es importante? ¿O consideran importante realizar una inducción de este proyecto? Bueno, en la práctica, ¿qué nos ha pasado? Que muchas veces estamos trabajando por tratarse de un alcance acotado, solamente conocen el proyecto y conocen los beneficios de esta implementación las personas con quienes vamos a trabajar, que son del área reducida del alcance y no de toda la organización. Por lo tanto, es conveniente realizar esto antes de planificar cualquier actividad. ¿Por qué? Porque se deben identificar cuáles son los beneficios de este sistema de gestión, en qué a mí como trabajador de esta área en particular me va a beneficiar que la organización implemente un proyecto de este tipo, o cuál es mi rol dentro de ese sistema de gestión. Bueno, hay que tener un bosquejo del alcance imaginado, más o menos por dónde debieran caminarse los procesos de cuentas corrientes, los procesos de consolidación bancaria, los procesos de cara al cliente, por ejemplo. Bueno, acá es donde está el primer paso que alguien lo dijo. Si no hay compromiso de la gerencia, mejor no sigan adelante con un proyecto de este tipo. ¿Cómo se evidencia un compromiso? Reuniones de participación, definir los objetivos, las directrices, aprobar presupuestos. Si no existe eso, es recomendable no seguir adelante con un proyecto de este tipo. Bueno, vamos al paso 1. Alcance, procesos y activos. Estos son los requisitos ya algo específico de la norma. Nos vamos a ir a las cláusulas puntuales de la 4 a la 8. Cuando digo cláusulas de la 4 a la 8, me siguen, ¿saben de qué estamos hablando? Las exigencias del ISO 27001. ¿Sí?
lo vamos a explicar de todas maneras. Este estándar está en su libro. En la parte 1 aparece el alcance, el número 2 son los objetivos, el número 3 son los términos y definiciones, y en la parte 4 empieza ya a hablar de las exigencias propias de la norma. Por lo tanto, del 4 al 8 es donde están las cláusulas que debe cumplir la organización. Las primeras de ellas, 421A y 421B, dice que debe existir un alcance documentado, establecer cuáles son los procesos que van a tener cobertura para esta normativa y cuáles son los activos de información involucrados. Bueno, ¿con qué ustedes cumplen con esos requerimientos? Primero, que el alcance esté en un documento. Segundo, explicando por qué fue seleccionado y cuáles son las exclusiones que hicieron. Por acá, que exista una matriz de inventario de activos con su correspondiente valorización de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, diagrama alcance, procesos, activos que participan, quién es el responsable de los activos y valorización de CID. Con eso cumplen esto ante el ojo del auditor. Que es lo ideal, que exista un mapa de proceso de toda la organización, ¿verdad? Que la definición del alcance esté en base a ese mapa de procesos, cómo se relacionan, cómo impactan, cómo benefician el resto del proceso. Que exista un inventario activo, por ejemplo, mezclado a una CMD, asociado ya a ITIL o a ISO 20000, que tengamos ese relacionamiento. Y que sea, obviamente, a través de una CMD, con muchas herramientas que hoy existen, una automatización de este inventario, que sea un ciclo vivo. Salió un activo, ingresó otro y de inmediato está eso vigente, actualizado. Ese es deseable, la idea. ¿Qué ve el auditor acá? Si no existe el documento alcance, no conformidad mayor. Y si existe una no conformidad mayor, no son aptos para la recomendación de la certificación. Basta una mayor para que el auditor diga que no se recomienda a esta empresa para la certificación. Paso 2. Análisis de brecha, gap. Esos son algunos requisitos que se asocian. El gap en particular no es exigido por la norma, ¿ya? Pero nosotros, dada la práctica, lo realizamos porque mide la efectividad de los controles implementados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando implementan muchas actividades, muchos controles, creemos que el implementar el control va a solucionar el problema. Hay una etapa de monitoreo, de coordinación siguientes a este control una vez implementado, que nos permite medir si efectivamente ese control está cumpliendo el objetivo. Bueno, a través de los gaps periódicos, frecuentes, nosotros podemos ver eso. Si se mantienen los niveles de seguridad, si bajan o se aumentan. Implementación mínima, realizar el gap al inicio del proyecto y otro al final, para ver cuánto mejoraron, si es que mejoraron. Y un análisis basado en cuestionarios. Toman la norma, toman el anexo A de esta norma, tiene 133 controles, y evalúan cada uno de esos en la organización. ¿Se cumple, no se cumple, parcialmente, en qué nivel? Les recomiendo quizás ahí utilizar algo de niveles de madurez asociados a los controles, porque decir aplica, no aplica o parcialmente es poco exacto. ¿Ya? Apliquen niveles de madurez quizás y les da un nivel un poco más detallado de esa actitud. Bueno, la idea es que acá la implementación ya sea pues, cuestionarios de autocompletar, ¿verdad? Que sea una medición bimensual y que esos indicadores o esos reportes vayan al comité de gerentes o al comité de seguridad. Ellos van a ver de inmediato esas métricas y van a decir vamos bien, vamos mal, un poco se justifican esos presupuestos aprobados. ¿Qué ve el auditor? Que los indicadores de madurez o de medición de efectividad del sistema sean consecuentes y mide un poco la efectividad de esos controles, qué tan efectivos están resultando. Paso 3, declaración de aplicabilidad o el Statement of Applicability. Esa es la cláusula que lo pide. Lo mínimo es que este documento sea un documento controlado, debe justificarse los controles que no se implementan. Acá les doy un tips. Los auditores y en ninguna norma se dice, pero hay controles que son obligatorios. ¿Ya? Esos controles son política de seguridad, capacitación y entrenamiento al personal, gestión de incidentes de seguridad, continuidad de negocio y cumplimiento. Un poco viendo la presentación anterior. Esos 5 dominios tienen controles que son obligatorios. Si ustedes en un enunciado de aplicabilidad dicen que no cumplen cualquiera de ellos, aunque lo justifiquen, lo más probable es que tengan no conformidades. Bueno, la documentación, la implementación ideal habla de que sea un documento dinámico, ya que esté constantemente actualizándose en base a los controles que se implementan y los que no se están implementando en la empresa, y que esté de alguna manera integrada con lo que es CMB. Bueno,
que ve, como les decía el auditor, si esto no está y la evidencia de esas exclusiones no son debidamente justificadas, y teniendo este tips de que hay algunos obligatorios, hay aquí un tema de no conformidad mayor. Paso 4, con esto terminamos la etapa de plan. Gestionar los riesgos. Bueno, que exista un documento con una metodología, cómo ustedes llegan a esa metodología, el documento con el estudio del riesgo, es decir, cuáles son los riesgos, y finalmente, qué opciones o qué tratamientos se va a dar a esos riesgos. Lo que busca acá el auditor es que esa metodología sea repetible y que permita que él, al realizar un ejercicio, llegue a un mismo resultado. Implementación ideal, considerar algunos estándares específicos para Risk Management, por ejemplo, ISO 31000 o un ISO 27005. ¿Qué ve el auditor? Si no existe cualquiera de estos documentos, también es mayor. Que una organización no tenga un análisis de riesgos, están implementando un sistema de gestión, ¿para qué? Si no saben cuáles son los riesgos que deben proteger. Bueno, etapa de implementación también en 4 pasos. Puntos críticos antes de entrar. Acá pasamos de haber hecho una pequeña charla de inducción a un tema de concientización del SGCI. Y a todos los conscientes que vean un poco cuál es su rol, cuáles son los riesgos a los que ellos están expuestos, cuáles son los beneficios que se pueden percibir de una implementación de este tipo. Se debe realizar la mitigación de riesgo y se debe comprometer la ejecución del plan de implementación de control. Eso es muy importante. Si no existe un compromiso, no hay presupuesto, no hay responsable para implementar los controles que van a mitigar los riesgos identificados, obviamente no continúe con el paso de implementación. No tiene sentido. ¿Dónde? Hay que tener claridad de cuál es el nivel de riesgo aceptable al cual se debe llegar. La organización, en su metodología, debe definir, la dirección o la gerencia, debe definir cuál es el nivel de riesgo aceptable al cual quiere llevar sus riesgos. En base a eso trabaja. No es lo mismo, por ejemplo, acá, $20.000 para una empresa muy pequeña que para una empresa muy, muy grande, ¿verdad? Los impactos son totalmente diferentes. Los tiempos también para diferentes organizaciones son totalmente diferentes. Por lo tanto, acá esto aplica para todas las organizaciones de manera muy particular. Bueno, tener identificado a los responsables de implementar los controles, definir el esquema de cómo vamos a medir la efectividad de que estos controles van a implementarse en los tiempos, en la forma adecuada. Paso 1. Acá piden bastantes requisitos. ¿Cómo se cumple todo esto? Extraigan los controles del anexo A de la norma. La 27001 tiene un anexo. Para mitigar cualquier riesgo que ustedes identifiquen, van a encontrar siempre un control de referencia allí. Eso es súper importante. Indiquen la responsabilidad de quién lo va a implementar, en qué fechas, con qué recursos y cómo van a medir de que eso efectivamente se está cumpliendo. Las reuniones quincenales, algunos indicadores que pueden generar, etc. Implementación ideal, bueno, que exista una metodología corporativa, ojalá. Acá muchas compañías, a través del área de riesgos específicas, de control interno, riesgo operacional, tienen ya metodologías corporativas definidas. Eso es ideal, es deseable. La automatización de procesos de medición de eficacia de controles también es un escenario deseable. Y lo que les comentaba, áreas muy, muy particulares de la organización que apoyen específicamente en estos temas. ¿Qué ve el auditor? Controles según el anexo A, sería una no menor en caso de que no hayan seleccionado esa opción, y obviamente la evidencia de cómo están midiendo la eficacia de esos controles. Control documental, esto es un dolor de cabeza dentro de la auditoría. La mayor cantidad de no conformidades se producen en esta etapa. ¿Por qué? Porque muchas veces se realizan las actividades, los documentos no están actualizados. O bien, los documentos dicen una forma de hacer las cosas y en la práctica los auditados dicen otra forma de hacer las cosas. O sea, aquí es donde más ocurren no conformidades. ¿Qué se pide acá? En la cláusula 432 que exista un documento que sea un procedimiento documentado. Esta normativa exige solo 4 procedimientos documentados como tal, que son el de control de documentos, debe ser un procedimiento documentado, el de auditorías internas debe ser un procedimiento documentado, el de acciones correctivas debe ser un procedimiento documentado y el de acciones preventivas. Esos 4 son los que deben estar en la formalidad de procedimiento documentado. Acá, en la 432, yo digo cómo los documentos, quién los aprueba, quién los revisa, quién los difunde,
¿Quién mide el cumplimiento de lo que está identificado? ¿Quién garantiza de que alguien no le dé un uso a un documento obsoleto, por ejemplo? Documentos de origen externo. Bueno, lo que se hace acá como mínimo es implementar un procedimiento que describa justamente la creación, revisión, aprobación y difusión de documentos de todo el sistema de gestión. Por lo general acá hay herramientas de apoyo que pueden utilizar, pero en la parte ideal basta con un file server. Se debe integrar a otras áreas y debe ser difundido y estar disponible en el momento de su necesidad. Con eso ustedes cumplen un proceso de auditoría. Que sea un formato corporativo. Todos los documentos de la organización llevan este formato. Existe una herramienta de apoyo a la gestión documental, un workflow, un sistema automático en donde se publica un documento y les notifica por mail, le llega a su teléfono o a su correo electrónico, ¿verdad? Algo que dice, hay un nuevo documento para leer, para revisar, para aprobar, por favor sus comentarios, y se arma un foco de discusión interesante en torno al documento. Bueno, contar con mecanismos de medición para cada documento en sus diferentes estados. Cuántos están aprobados, efectivamente los usuarios, y aquí hay un error que se comete mucho en las empresas, de difundir un documento, lo confunden con publicar un documento. Muchas veces se publica en la intranet la política corporativa, pero no ha habido una difusión asociada a esa política, por lo tanto los usuarios desconocen qué dice la política. Y se genera un foco de no conformidades en procesos de auditoría. Si el documento no existe, es mayor porque explícitamente pide que sea un documento, un procedimiento documentado, y este debe ser aplicado a todos los documentos del SGS. Este es el estándar de documento. Cumplir con requisitos documentales. Bueno, acá todos los que digan documentos controlados deben pasar por este procedimiento. Otros documentos que puedan existir son bienvenidos, no mandatorios, pero son bienvenidos y evidencian la madurez del sistema, obviamente. Y aquellos son los planes de contingencia o continuidad de negocio o de recuperación ante desastres, procedimientos operacionales específicos dado el alcance, dado el negocio de una organización, procedimientos de escalamiento o de reporte de incidentes de seguridad y otros específicos que pudieran existir. La implementación ideal, muy parecida al anterior, existe una herramienta de apoyo en la gestión documental que sea de cumplimiento por todos los funcionarios de la organización, que contemos con el apoyo en la medición de estas áreas de control interno, auditoría, de fiscalía en algunos casos cuando son documentos legales. Y los auditores ven acá que todos los documentos controlados existan, por ejemplo la política de seguridad, que cumplan con lo definido en el estándar de documentos, y acá ellos verifican dos cosas. Uno es la adecuación y otra es la conformidad. La adecuación es que el documento exista, y la conformidad es que lo que dice el documento efectivamente en la práctica se está cumpliendo. Con esas dos visiones el auditor se forma una conclusión y puede decir si está bien o genera alguna no conformidad. Algo importante a destacar es que las auditorías de certificación son bajo una mirada o con una planificación de auditoría de conformidad. ¿Qué quiere decir? En base al estándar, durante 3 días, que es lo común, se mide un sistema de gestión y se llega a una conclusión si está conforme o no conforme a lo definido por el estándar. Puede que en el camino existan no conformidades, pero la finalidad de la auditoría no es identificar las no conformidades, sino es evaluar la conformidad a lo largo de la norma en 3 días. ¿Se entiende? ¿Sí? Un tema importante asociado a la primera charla, concientización y entrenamiento. Y una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento y generar conciencia? Bueno, generar conciencia un poco, en la primera presentación se logró eso. ¿Ya? Lo digo que existen a través de redes sociales. Quedamos todos conscientes, tenemos más cuidado con nuestros documentos, con nuestros formularios que llenamos a través de internet, con los adjuntos que vienen en nuestros correos, ¿verdad? Y tenemos cierto grado de resguardo. El entrenamiento es algo específico para alguien que tiene que realizar una labor, algo mucho más específico, valga la redundancia, para actividades en concreto que tienen relación con este sistema de gestión. Por ejemplo, cómo realizar una actividad particular de respaldo de tal información bajo estas cintas, en tal máquina, en tal servidor, etcétera, etcétera. O sea, ya entramos a algo muy, muy específico. Acá hay una serie de cláusulas que piden
que se definan las competencias, que se entregue entrenamiento, que se mida la eficacia del entrenamiento y que se mantengan registros. Bueno, ¿qué hacer para implementar esto en la forma mínima? Una concientización avanzada a todo el personal del SGSI, un plan de capacitación y una campaña de sensibilización, proveer entrenamiento a ese personal específico del alcance, medir la efectividad del entrenamiento de alguna forma, por lo general se hace charlas de este tipo, y al final de las charlas se hace un cuestionario con algunas preguntas enfocadas a los temas que se trataron y con un cierto porcentaje algunos aprueban y los que no deben volver a esta charla hasta que la aprueben. Por ejemplo, así bien que efectivamente el mensaje a transmitir se entendió. Bueno, mantener todos los registros para cuando venga el proceso de auditoría, decir cuántas charlas han hecho, quiénes están capacitados, quiénes están entrenados. El ideal, bueno, a todos, no solo a los del alcance. En un proceso de auditoría, basta con que el alcance esté entrenado y sensibilizado, no así toda la organización, pero es deseable que toda la organización se entere y sepa los beneficios. Automatizar el proceso de medición de eficacia, ya quizás no a través de papeles con preguntas después de una charla. Imagínese usted un modelo de gestión que lleva 4 o 5 años funcionando, la cantidad de registros y papeles que debe tener recursos humanos en la carpeta de cada uno es mucho, ¿verdad? Por lo tanto, hay que buscar una forma de hacer eficiente eso. Algún entrenamiento a distancia, apoyo vía web, etc. Material adicional, hay todo un mundo, y es material de otras charlas obviamente, el de apoyo en la sensibilización, material de apoyo, he visto publicidades muy simpáticas asociadas a esto. Bueno, y presupuesto. Desde el punto de vista de cumplimiento, no proveer entrenamiento al personal es no conformidad mayor. Ya recuerden que el entrenamiento es uno de los controles obligatorios. Revisión de registros de competencia, educación y entrenamiento, eso lo va a ver el auditor, obviamente. Bueno, etapa de chequeo, lo más importante, hemos implementado, se ha planificado y se ha implementado ahora bien la etapa de chequeo. El personal ahora debe estar entrenado. Primero era conciencia, luego era sensibilización y ahora pasamos a entrenamiento. Cuando el personal está entrenado, es que nuestro sistema ya está hablando de niveles de madurez potentes como para optar una certificación. El comportamiento del personal debe estar alineado con lo planteado por el SGSI. Es un poco lo que se busca, la cultura organizacional. Y esto es un tema lento, no se logra en el corto plazo, no se logra implementando algunas políticas o algunos procedimientos. Cada uno debe saber cuál es su rol dentro del SGSI en esta etapa. Si todavía no están claros los roles, hay que aclararlos antes de pasar a la etapa de chequeo de verificación. ¿Cuáles son las áreas de competencia donde se puede sugerir alguna mejora? Sabemos que hay áreas donde podemos mejorar alguna actividad y las listamos para que en la etapa de chequeo aparezcan esas áreas. Bueno, acá solo 3 pasos. Identificación de mejoras, que exista un canal formal de comunicación para canalizar las solicitudes de mejora. En Japón, por ejemplo, los SGSI por mes aumentan en más o menos 40 a 50. 40 a 50 empresas por mes se certifican en sistemas de gestión de seguridad de la información. Ellos tienen un concepto de mejoras muy particular, en donde cada funcionario de la organización plantea una mejora hacia el comité y quien sea elegido tiene algún nivel de premios, de estímulos, de gratificación, ¿verdad? Y en una organización, imagínense, de 200 funcionarios, tener todos los meses 200 ideas de mejora, más de alguna va a servir, ¿verdad? Más de alguna se puede implementar. Y eso contribuye a la madurez del sistema de gestión. Idealmente, hay que automatizar estos canales, estos procesos formales. Algunos son un formulario escrito que es burocrático, que es lento de completar, nadie lo completa, pero cumple con la normativa. Por acá, tener un workflow automatizado mucho más eficiente y es el escenario ideal. Solicita el número de mejoras mínimo, por ejemplo, que deben existir por mes. Bueno, acá lo que se hace es verificar si todas esas mejoras están bien implementadas, si son acordes a la eficacia del sistema de gestión. Reuniones ejecutivas, gerenciales. Bueno, definición de un comité de seguridad que tengan una agenda o un acta donde registre los puntos tratados en esa reunión, que se les dé seguimiento a esos puntos y cada cierto tiempo que se reúnan. Basta con eso. Y mostrar las evidencias de que se reúnen cada cierto tiempo. No hay una exigencia acá en la normativa, y aquí un poco es lo complejo esta norma cuando la interpretan o cuando uno quiere implementar. Por ejemplo, es ambiguo en algunos casos cuando dice
realizar auditorías a intervalos planeados. ¿Qué es realizar auditorías a intervalos planeados? ¿Una al mes, una al año? O en algunos casos dice realizar reuniones de la alta dirección conforme lo necesario. ¿Pero cuánto es conforme lo necesario? ¿Una por semana, una al mes, una cada 6 meses? Esas son un poco las complejidades que da esta normativa. Bueno, seguimiento de acuerdos y el apoyo a indicadores para toma de decisiones, eso es fundamental. Para ser eficientes estas reuniones hay que generar buenos indicadores. ¿Qué se pide acá? Cumplimiento de la documentación, de la periodicidad de las reuniones, verificar las actas, verificación de las entradas y las salidas de las reuniones. ¿Qué puntos trataron? ¿Qué acuerdos salieron? Reunión siguiente, ¿qué entró? ¿Qué salió? Eso es un poco lo que busca el auditor acá. Y auditoría interna, algo que a muchos les gusta, a otros no tanto. La implementación mínima es tener la competencia de un auditor interno, documentar un programa y un plan de auditoría y realizar al menos una auditoría interna al año. Con eso se cumple. Deseable es que este auditor tenga un entrenamiento formal, como por ejemplo el IDA Auditor ISO 27001, que sea un poco más exigente la auditoría o lo más real posible al proceso real de auditoría. Revisión de requerimientos del estándar propio 27001, pero también de controles de seguridad, específico en la encriptación, específico en una herramienta o una solución para fuga de información, específico en algunos temas asociados, por ejemplo, a aspectos legales y regulatorios. Revisión de mecanismos de medición, indicadores de incidentes, riesgos y otros que quieran haber. Y acá es deseable al menos 2 auditorías, más de una. ¿Ya? Como mínimo 2 internas en el año es un buen indicador. ¿Qué verifica acá el auditor? Las competencias del auditor interno, pueden ser esta o esta, el mismo. Que se haya realizado al menos una auditoría interna y cómo se trataron esas mejoras identificadas en el proceso de auditoría. Bueno, mejora un SXI, acá no me quiero detener mucho, simplemente contarles que el personal ya debe conocer el estado del SXI, cuáles son los puntos que hay por mejorar. En esta última etapa se generan todas las mejoras posibles del sistema. Y esto se traduce principalmente en acciones correctivas y acciones preventivas, nada más que eso. Como les decía, en la medida que existan más acciones preventivas, se demuestra una mayor madurez que con las acciones preventivas. Bueno, este es el proceso de certificación cuando ya han implementado todas las etapas del sistema de gestión y para el proceso de auditoría existe una preauditoría, que es un ensayo simulado, real, pero no tiene la validez del proceso formal. Luego hay una etapa de fase 1, que es una auditoría documental, es decir, el auditor, ya con las formalidades, les dice envíenme ciertos documentos y él en base a esos documentos realiza una auditoría documental que es fase 1, a instancia. Y luego la fase 2, 3 días in situ del o los auditores definidos para verificar la conformidad en base a la documentación que se revisó en la etapa 1. Finalmente, el proceso de emisión de certificados, si es que el sistema de gestión cumple con la madurez como para la certificación. Bueno, lecciones aprendidas. Hay que tener un contacto fluido con los entes auditores para coordinar esas revisiones. Eso es muy, muy importante. Se recomienda tener auditorías de mantenimiento internas como mínimo 2 veces al año. No es necesario tener un sistema perfecto a la primera. ¿Ya? Por esto, ¿qué quiero decir? No vamos a implementarlo en 3 o 4 meses por los tiempos que esto tiene, pero tampoco voy a estar 3 años implementando un sistema de gestión. O sea, tienen que haber tiempos razonables. Lo importante, dado que no lo puedo tener perfecto a la primera, es tener una cultura de mejora continua en el ámbito de seguridad. Y eso es lo que se destaca, eso es lo que se busca, la cultura de mejora continua. Es necesario que el personal pase de ser sensibilizado a ser entrenado en la forma de trabajo de este sistema de gestión. Hay controles, y esto es muy importante, que se pueden implementar incluso después del proceso de certificación. Compromiso y aporte de todos en la organización definen el éxito de un sistema de esto. O sea, el compromiso que se requiere es total. Eso es lo que queríamos transmitir. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Sí? ¿Cuántas empresas están certificadas en Chile? ¿Qué porcentaje de conducta financiera más o menos está certificada? Mira, en Chile el último registro oficial que se entrega en un sitio web que es ISO 27000registered.com.
y ahí aparecían Telefónica Empresas, aparecía Redbank, aparecía Adexus, y esas son las tres oficiales, están allí los registros. Conozco de otras dos que todavía no están ahí, pero van a salir bajo el esquema 27.1. Solo tres, hay muchas que oficialmente, hay muchas que siguen estos lineamientos, lo implementan, deciden no optar a una certificación, hay otras que sí lo han hecho, y eso ya es decisión de cada compañía. Pero en Chile hoy día formalmente, oficialmente, tres compañías. ¿Sí? En una empresa de 200 a 300 personas, ¿cuánto personal requiere implementar este sistema de mantenimiento? Esto va a depender mucho del alcance definido. Por ejemplo, se ha definido esto en una entidad bancaria, por ejemplo, y solo se ha implementado en los procesos de créditos. O sea, todo lo que tiene relación a, desde que un cliente tiene una necesidad y solicita un crédito, la evaluación interna, la respuesta y otorgamiento del crédito, solo eso es lo que se ha implementado dentro de la gestión. Entonces se acota una entidad bancaria que tiene miles de funcionarios a este escenario específico. Con eso cumplimos lo mínimo. Recuerda que lo ideal es que esto con el tiempo se vaya expandiendo a toda la organización. Pero parte primero por un alcance acotado, limitado. Sí, pero ese alcance es limitado. ¿Cuánta gente demanda? Los Y que, te lo pregunto por qué, porque el presupuesto, ¿no es cierto?, de iniciar todo un proceso, pero luego si yo, como una empresa tiene que mantener esto, ¿cierto? 3 años vuelve a reactivarlo, y todos los procesos que tú describes ahí requieren una cierta cantidad personal. Entonces, la pregunta obvia que te va a hacer un aparato directivo es decir, si yo tengo 200 o 300 personas, ¿cuántas personas tengo que dedicar a esto y cuántas horas hombres de esas 200 o 300 tengo que implementar y llenar los formularios? claro, por lo general, las áreas de TI, sistema, informática, como se llame en la organización de usted, esa participa sí o sí dentro de un modelo de gestión de este tipo, sí o sí. Adicionalmente hay otras áreas como recursos humanos, otras áreas como legales que también tienen un rol un poco menos, pero también participan. Aprox en las empresas que hemos implementado esto, nos ha tocado un caso con alrededor de 18 a 20 personas, que es el más pequeño, que tuvieron relación con este modelo, y en una organización ya hablamos de casi 150 personas ligadas directamente a la implementación del modelo. O sea, tenemos desde 20 hasta 150, más o menos, dependiendo, insisto, la organización y el alcance. Asociado un poco a la pregunta que hizo, ¿existe algún dato promedio del costo que significa implementar un sistema de certificación y sancionamiento? Los costos de la certificación están por separado de los costos de implementación. Los costos de implementación pueden ser mucho más bajos en la medida en que se implementa con recursos propios de la organización. Por ahí hay empresas asesoras que te pueden brindar un servicio de consultoría y de implementación y apego a la norma, con los costos que se involucra dependiendo del alcance, los recursos, cuántas personas, en qué tiempo, etc. El promedio, no sé, te diría yo, el proceso de auditoría final, alrededor de $15.000. O sea, llamar a una empresa que venga, que audite por 3 años y me tome un certificado alrededor de $15.000. La empresa implementadora, insisto, va a depender, pero debiera andar alrededor de los, no sé, $40.000, $50.000 promedio, quizás. Algunas más, otras menos. Hola, 2 puntos a nivel de informativo. BCI, el banco BCI está certificado en la norma ISO BCI, 27001. BCI, tiene razón. El primer fondo. A nivel latinoamericano. Y entiendo que BCI lo hizo con recursos propios. BCI lo hizo Tuvimos, y voy a implementarlo. sí, para la implementación tuvimos apoyo de una empresa externa, pero finalmente ya en las certificaciones de mantención ha sido con recursos totalmente propios. Y segundo, hoy en día para la fase de la visita en terreno del auditor, ya no son 3 días exactos, sino ahora se aplica una fórmula donde hay factores como el número de personas involucradas en el proceso, el número de personas involucradas en la corporación, el impacto al negocio que tiene el ámbito a certificar y otros factores que de alguna forma te dan un número de días que el auditor debe estar acá en terreno. Los días hombres que denominan, no entramos en el proceso de auditoría, pero ellos lo dimensionan por días hombres. ¿Cuántos documentos, cuántas personas, cuántas sedes, en un solo lugar físico, son 2, hay que trasladarse, etc. En base a eso ellos tienen unos cálculos que tienen las horas hombres o los días hombres de un auditor y definen si es 1, 2 o 3 y en qué modalidad de 4 días. O sea, 2 auditores menos días, 1 auditor más días, ahí un poco se busca ese equilibrio. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No hay más? ¿Consultas?
Ok, bueno, muchas gracias por su atención.